Buenos días, muy buenos días a todos. Hoy es domingo 10 de abril de 2022. Estamos aquí en Villa Mercedes, San Luis, República Argentina, y saludando para algunos hermanos y hermanas y gente que no son de aquí y nos ven estas prédicas, así que una bendición grande. En la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Mendoza, en otros lugares, al menos que yo sé, y por ahí hay algunos que ven las prédicas. Es una cosa, a veces están ocurriendo cosas interesantes en estos tiempos. Yo estaba en la oficina hoy, hace un rato antes de comenzar la reunión, suena el teléfono y es un hombre que me llama desde Rosario y pedía oración porque tiene un problema, un conflicto, un hombre joven de unos 40 años. Desde Rosario. Bueno, yo le digo, pero mira, en Rosario hay muchas congregaciones evangélicas. No me acordaba de la congregación del pastor Garay, tampoco sé dónde queda, yo conozco muy poco de Rosario, pero le dije, anda a una congregación evangélica, acércate, y ellos te van a ayudar, y van a orar por vos, y te van a guiar, y te van a encaminar. Ese es el tiempo de buscar a Dios. Y me cuentan otra cosa, un hermano de la congregación que está aquí, sentadito, sale unos domingos atrás al terminar el culto y pasa un hombre y dice, yo tengo muchos conflictos, ¿cuándo tienen reunión? Porque yo necesito que Dios me ayude. Hugo, así pasó, ¿verdad? Y eso pasa, eso está ocurriendo. Eso ocurre porque tenemos necesidad de Dios. Tenemos necesidad de Dios. Pero yo voy a hablar en esta mañana, voy a hablar de un tema que no es tan simpático, pero es tan importante. Por eso yo he titulado esta prédica, Cuando Dios se aleja. ¿Cómo cuando? Sí, cuando Dios se aleja. Muchas veces hablamos, pedimos y oramos por la presencia de Dios y hablamos mucho acerca de la presencia de Dios. También tengo que predicar acerca de lo que significa la presencia de Dios. Pero también tenemos que considerar que la Biblia habla mucho cuando Dios se aleja. Hay varios ejemplos en la Biblia y hay varios ejemplos cotidianos. Uno de ellos, tal vez el más impactante, se encuentra en la Biblia, en el primer libro de Samuel, capítulo 15, que es el caso de Saúl. Dice así la palabra, presten atención, son varios versículos que voy a leer. Entonces Saúl le dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía el pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel, el profeta Samuel, le dice al rey Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, Saúl se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. ¿Qué había sucedido? El rey Saúl, que había sido ungido por Samuel como rey sobre Israel, unos capítulos antes se narra eso, desobedece y es desechado y Dios se aleja de él y le produce tremendos problemas porque él se alejó primero de Dios. Porque Saúl desobedece y comete pecado y no lo reconoce y lo único que quiere hacer Saúl es zafar de la situación y no quedar mal con el pueblo. Pero Samuel le dice, no, ya está. Ya está. Ha sido desechado como rey. Como Dios se aleja de él. Tuvo problemas serios Saúl. Inclusive problemas psicológicos.
más adelante, porque inclusive hasta el propio David tenía que tocar el arpa y cantarle para aliviarlo de los malos espíritus, en fin, una serie de cosas que le pasó. ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre Israel? Le había dicho el profeta Samuel cuando derrama aceite y lo unge por rey. Dice, sí, Dios lo había elegido. Pero él le dio la espalda a Dios. Ya venía dándole la espalda. Hasta que en determinado momento Dios dice, bueno, ha sido desechado. Isaías capítulo 59 dice una cosa importante, reflexionando el profeta acerca de la característica del pueblo y el estado del pueblo. Isaías 59. Los últimos capítulos del libro de Isaías son capítulos de gran expectativa, por eso algunos lo llaman el profeta de la restauración, y tiene palabras hermosas de restauración. Después voy a hablar de un texto del capítulo 55 del libro de Isaías. Pero acá en Isaías capítulo 59, el profeta dice lo siguiente: no se ha acortado la mano de Dios para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y sigue diciendo una cantidad de cosas Isaías que el pueblo ha hecho, y por lo cual Dios los dejó librado a su suerte. Miqueas, el profeta Miqueas le dice al pueblo también, entonces, dada esa persistencia del pueblo en no tener en cuenta a Dios, en desoír, en fin, decir, bueno, vamos bien, vamos como vamos, en fin, seguimos para adelante como sea. Estoy hablando en términos argentinos, pero los de aquella época en Israel han sido seguramente similares en contenido y en propósito. Entonces se habían desbarrancado, ya Dios no significaba para ellos gran cosa, y se quejaban de que Dios no los ayudaba, de que Dios no los bendecía, de que vivían sumidos en problemas y no sabían cómo salir, no sabían cómo zafar. Hasta probablemente oraban a Dios, pero por una cuestión de costumbre. Entonces el profeta Miqueas les dice, entonces, por causa de esto, ustedes clamarán a Dios y no les responderá. Antes, esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo por cuanto habéis hecho malas obras. Cuando nosotros leemos algunos salmos de David, por ejemplo el Salmo 22, David en muchas oportunidades en sus salmos orando a Dios pide que Dios no se aleje de él, pide que Dios no se aleje de él. David sabía este tema, lo sabía, lo había vivido. Después vamos a citar el Salmo 51, un salmo tan importante. Y dice en el 22, en el versículo 11, dice, no te alejes de mí, orando a Dios. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. No te alejes de mí. Su temor era que Dios se alejara de él. En el mismo Salmo 22, en el verso 19, dice, pero tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. David temía que Dios se alejara de él. Lo había vivido, lo había experimentado. En el Salmo 35, Salmo de David también, dice así el versículo 22. Tú lo has visto, oh Jehová, no calles, porque está hablando del problema que tiene con sus enemigos, y dice, tú lo has visto, Jehová, no calles. Señor, no te alejes de mí. En el
Salmo 38, en el verso 21, dice lo siguiente: no me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí. Salmo de David también. Y hay un salmo que es el Salmo número 71, que tiene puesto un título. Después se le pusieron títulos a los salmos. Tiene puesto un título interesante. Cada vez me interesa más ese título, que es la oración de un anciano. Fíjese, oración de un anciano. Y dice el versículo 12: oh Dios, no te alejes de mí. Dios mío, acude pronto en mi socorro. Algunos dirán, bueno, pero eso es del Antiguo Testamento. Porque nosotros cuando recibimos a Cristo tenemos a Dios en nuestro interior, en el Espíritu Santo. Sí, claro. Es cierto. Pero el apóstol Pablo hace algunas advertencias muy importantes con respecto a nuestra relación con Dios y con respecto al Espíritu Santo. Dice, por ejemplo, en Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. La palabra contristar tiene relación con entristecer, pero contristar significa entristecer a otro, no entristecerse. Contristar es entristecer a otro. Dice el apóstol aquí en la carta a los Efesios: no entristezcan al Espíritu. ¿Cómo hacer así que el Espíritu de Dios puede entristecerse? Y claro. Toda la teología habla acerca de la obra del Espíritu Santo en nuestro ser interior y de las características del Espíritu Santo. Yo no voy a hablar ahora tanto sobre eso, pero sí voy a decir que el Espíritu Santo es poderoso y sensible. ¿Y qué lo entristece al Espíritu? Nuestros pecados, nuestra desobediencia. A veces uno habla con una persona y dice, sí, lo que pasa es que yo estoy orando, pero no le encuentra la salida, no le encuentra la vuelta al asunto y está orando, pero míralo desde el punto de vista de tu obediencia, míralo desde el punto de vista si estás ajustado, si no estás haciendo que el Espíritu se entristezca, si no estás haciendo que Dios se aleje de ti. Sí, pero yo lo tengo. Cuando habla de alejarse, David, después que pecó con Betsabé, cuando ora a Dios en ese famoso Salmo 51, pide a Dios: no quites de mí tu Santo Espíritu. No te alejes de mí, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque entonces los reyes y quienes tenían una cierta unción tenían el Espíritu de Dios, pero algunos, no todos. Porque tenían una unción especial. Los profetas tenían unción especial y tenían el Espíritu de Dios. Dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses, un texto importante. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19. Dice lo siguiente: después, cuando Dios, al final de la carta a los tesalonicenses, de esta primera carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo está dando una serie de instrucciones precisas y muy concretas y muy cortitas. Y una de ellas dice: no apaguen al Espíritu. ¿Cómo apagar? Está hablando del Espíritu de Dios. ¿Cómo apagar? ¿Qué es una lámpara? Que yo la soplo y se apaga. No, no es una lámpara, es Dios eterno, poderoso, sensible, que busca una relación con nosotros y que busca una armonía con nosotros, de la misma manera que las tres personas
de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo tienen una armonía entre sí, por decir de una manera, es más que armonía. El Espíritu busca con nosotros eso. Y nuestra manera de obrar, nuestros pecados, nuestras iniquidades, como dice, hacen que esa armonía con el Espíritu se vaya resquebrajando. ¿Y saben qué? Eso se llama apagar el Espíritu. ¿Saben qué? Lo malo es que por ahí nos vamos acostumbrando a eso. Y nos vamos acostumbrando. Y ese acostumbramiento es lo que se denomina el espíritu religioso, que hago las cosas. El espíritu religioso es el que hago las cosas porque estoy acostumbrado a hacerlas, pero ya no tienen vida interior, no hay sustancia, no hay efecto, no hay poder, no hay gracia de Dios. Lo vengo haciendo desde hace mucho tiempo. Como aquel que dice, yo hace 40 años que vengo a la iglesia. Bueno, es bueno, no dejaste de congregarte. Ahora, ¿qué de la gracia de Dios? ¿Qué creciste? ¿Qué entendiste? ¿Qué viste? ¿Qué te dio Dios? ¿Qué hay? ¿Qué experiencia tuviste en lo espiritual? ¿Qué has buscado? ¿Qué has buscado? ¿O directamente dejaste que se fuera retirando Dios? En el concepto del Antiguo Testamento, pero ojo, y también en la revelación del Nuevo Testamento, que lo pone en estas palabras: entristecer al Espíritu de Dios. Cuando dice Pablo en los Tesalonicenses, no apaguéis al Espíritu, después sigue diciendo, no menospreciéis las profecías, dice otra cosa. ¿Qué significaría menospreciar las profecías? Que Dios te habla. Y es lo mismo que si no te hablara. Que Dios te habla. Y es lo mismo que si no te hablara. Están metidos, muchas veces nosotros estamos metidos en una cuestión, estamos metidos en algo y enfocamos, y Dios te habla, ¿ves? Dios te habla de una manera, de otra. Dios te habla. Quiero hablar del texto en la sordina. A un trabajador de una empresa que trabaja con máquinas que son ruidosas y tiene que trabajar con una sordina, se le ocurrió escribir un texto en una sordina. Ese texto es Isaías 55:6. Y alguno de sus compañeros le preguntó, ¿y eso qué significa? Isaías 55:6 dice, busquen a Dios mientras pueda ser hallado, llámenlo en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y este operario pícaro puso ese texto escribió ese texto en la sordina y alguien le preguntó, che, ¿qué significa eso? Y ahí empezó y le dijo, y le testificó. Bueno, ese operario está sentado acá. Está en esta reunión porque no es otro que el pastor Darío Zapata. Él me comentó esta interesante estrategia para llamar la atención de la gente. No sé qué me pasa. Tengo tantos problemas, no sé cómo resolverlo. ¿No será que Dios se ha alejado de vos? No, porque Dios dice que el Señor Jesucristo dice que va a estar siempre con nosotros, va a estar siempre con los suyos, con los que le obedecen, con los que son sus discípulos. Cuando vos te empezás a alejar de Dios, Dios te va a seguir buscando, lo cual no significa que esté ni te bendiga. Ay, la bendición de Dios.
Cuando a veces reclamamos la bendición de Dios sin entender lo que significa. Cuando a veces reclamamos la bendición de Dios y pensamos que Dios tiene la obligación de bendecir a todo el mundo. ¿De dónde sacamos eso? No de la Biblia. No de la Biblia. Dios amonesta, Dios corrige, Dios se retira, Dios se aleja. Lo que le pasó a Saúl lo vivió también David, después que pecó. Y él estaba contento y feliz hasta que viene el profeta Natán y le dice: vos pecaste, David. No, David, vos pecaste. Y David se arrepiente y llora. Un niño muere por el pecado de David. Un niño muere por el pecado de David. Y David escribe el Salmo 51 y después los otros salmos. Y el Salmo 51 le pide a Dios: no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. Entonces, dice David, entonces voy a hacer cosas, voy a ofrecer becerros delante de tu altar y esa adoración va a ser agradable a ti. Entonces podré hablar de ti y la gente me va a escuchar. Extraordinario, léanlo. ¿Por qué nosotros pretendemos o creemos simple y sencillamente que Dios nos va a seguir bendiciendo si Él tal vez se ha alejado de nosotros? Bueno, pero que yo creí en Cristo Jesús, sí, tenés que creer. Sí, está bien. Los demonios también creen y tiemblan. No pasa por ahí la cosa. Hay tremendas confusiones en este tiempo, tremendas confusiones en las iglesias evangélicas, tremenda confusión en la gente que cree que Dios tiene la obligación de ayudarte siempre en todas las cosas. Pero vos no estás en el camino recto, no estás en el camino correcto. Ni siquiera lo buscas a Dios. ¿Sabes qué? Ni siquiera lo buscas a Dios. Dios se aleja de ti. Claro que Él quiere volver. Y la misericordia de Dios está esperando siempre que vuelvas a Él. Pero hay que volver. Y hay que dejar. Y hay que cambiar. Venimos diciendo en la congregación que este es un año de cambio y de esfuerzo. Las dos cosas son difíciles. Tanto los cambios como el esfuerzo. Pero para Dios no hay nada imposible. Dice la palabra que Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. A veces hay gente a la cual hay que esforzar, dice, fuérzalos a entrar. Dice, mira, fíjate, hace esto y esto, y Dios te va a bendecir. Y no sé, busquen a Dios mientras pueda ser hallado. ¿Qué quiere decir mientras pueda ser hallado? Hay una cosa interesante, hay tiempo y tiempos. Un viejo himno evangélico que ya no cantamos tiene una letra interesante que dice, el texto, el estribillo dice, busca a Dios, entre tanto tengas tiempo, busca a Dios, porque si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará. Dice, puede ser que las oportunidades se acaben y dirá, es tarde ya. Busca a Dios, es el tiempo. Este es el tiempo, este es el momento. Cuando Dios se aleja, es como el adormecimiento. No me doy cuenta que me estoy adormeciendo. No me doy cuenta que me estoy durmiendo. Pero Dios ya no ocupa el lugar en nuestra vida que ocupó en algún momento o que debió ocupar. Él siempre quiere. Lo interesante es que Él siempre quiere. Pero como dice el texto de Isaías, no es que se ha acortado la mano de Dios, no es que Dios ya no obra, pero vuestros pecados y vuestras iniquidades han hecho alejarse a Dios de ustedes. Y Él ya no oye. Dios lo oye todo. Pero ya no recibe. Así que no tenés respuesta a la oración. Y podés decir, bueno, Dios, no sé qué pasará. Bueno, cuando no tenés respuesta a la oración, tenés que mirar hacia adentro. Tenés que buscar mirando hacia adentro. Hacia adentro.
Cuando yo busco textos que hablen acerca de la presencia de Dios, que es lo contrario de lo que estoy hablando cuando Dios es la presencia de Dios, hay enorme cantidad de textos que hablan acerca de la presencia de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la presencia de Dios. Tanto hablamos acerca de la presencia de Dios que a veces confundimos la presencia de Dios con otra cosa. Pero así también hay textos que hablan acerca de la ausencia, de que cuando Dios se retira, cuando Dios toma distancia. No, Dios nunca toma distancia. Ah, ¿no? Busca los versículos en la Biblia. O búscalo en tu propia experiencia, que es más contundente. Búscalo en tu propia experiencia. Si Dios toma distancia o no toma distancia. ¿Él quiere hacerlo? No. No. ¿Quiere decir que Dios hace algunas cosas que Él no quiere? Entramos a filosofar ahí. Pero hay una cosa que es cierta. Dios busca nuestra comunión. Dios busca nuestra comunión. Así nosotros buscamos la comunión con Dios. Dios busca y quiere nuestra comunión con Él. Él quiere tener comunión, quiere tener contacto con nosotros. Si la palabra comunión no se entiende, Él quiere tener contacto con nosotros. Él quiere tener contacto estrecho con nosotros. Pero hay cosas que Dios no puede pasar por alto. Entonces no es posible ese contacto, esa comunión estrecha, hasta que nosotros hagamos algunas cosas para restablecer o establecer la comunión con Dios. Y quiero hablar de esto cuando Dios se aleja, porque las prédicas, vení, el Señor viene y te bendice. Dios tiene ganas de bendecirnos. Te lo voy a decir así, Dios tiene ganas de bendecirnos. Pero no puede contradecirse, Él no puede bendecir lo que no es bendecible. Dios no puede bendecir lo que no es bendecible. ¿Somos nosotros bendecibles? Quiere decir, nosotros somos merecedores de la bendición de Dios. O mitad y mitad. O no. ¿Cómo es la cosa? Tenemos que abandonar el evangelio flaco, el evangelio raquítico, el evangelio que, bueno, estamos todos contentos. Hay que abandonarlo, porque no sirve. Porque viene la gente con problemas y necesita a Dios, pero necesita la obra poderosa de Dios. Y nosotros no le podemos dar, qué sé yo, un caramelito. Tenemos que entregarle la gracia de Dios, ese poder transformador de Dios. Cuando nosotros pedimos la presencia de Dios y cuando el Señor Jesucristo dijo, cuando dos o tres de ustedes estén reunidos en mi nombre, allí estoy dos en medio de ellos. Pero no son dos o tres cualquiera, ¿eh? No son dos o tres que dicen, nos juntan. No son dos, son dos o tres discípulos de Cristo. No son cualquier cosa. Son dos o tres discípulos de Cristo, aquella gente que estaba en Cristo firmemente. Y que no era movido por ninguna circunstancia, porque sí, porque no, ahí estaban. Entonces Cristo estaba ahí con ellos y les prometió, yo no los voy a abandonar nunca a los discípulos, a aquellos que le siguieron. Algunos la Biblia lo narra, algunos se fueron del evangelio, unos abandonaron, otros hicieron, este se fue para acá, el otro se fue para allá. Se alejaron. Y Dios se alejó de ellos. Y Dios se alejó de ellos. Por eso David, que de estas cosas entendía, ora tantas veces pidiéndole a Dios, Dios no te alejes de mí, 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 no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu, necesito volver a sentir el gozo de la salvación.
Vuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. Así porque tengo muchos problemas. Bueno, justamente porque tengo muchos problemas, necesito a Dios. Necesito a Dios. Claro, nosotros hablamos con gente que tiene problemas, tiene dificultades. Muchos de esos problemas son consecuencia del pecado, de la iniquidad. Eso está claro, está clarísimo. Clarísimo está. Hay que reconocer para volver a Dios. Y no pretender y no presumir de que sí, yo estoy con el Señor. No presumas eso como si lo tuvieras a Dios en el bolsillo. En el bolsillo puedo tener el celular, pero no lo puedo tener a Dios en el bolsillo. Esta es una cosa tan importante para la iglesia actualmente. Esto lo necesita el mundo. Pues hay tanta gente y hablamos de personas que vienen y necesitan de Dios y por favor ore por mí. A mí me pasó, salía de acá de la iglesia un día de la semana y un hombre en bicicleta me para y me dice: pastor, yo necesito que usted ore por mí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, tenía un montón de problemas, un montón de cosas. Había el hombre circulado por varias congregaciones evangélicas, pero se ve que tenía alguna inconsistencia. La inconsistencia era que no era capaz de asentarse, no era capaz de creer, no era capaz de estar, no era capaz de estabilizarse. Un hombre ya de unos 50 años. Y tengo este problema y este problema. Bueno, querido, pero mirá, le digo, yo sí puedo orar por vos, pero ahí en la calle, en 5 minutos, vos necesitas más. Necesitas más. No podemos arreglar la cosa con 15 minutos de charla o 20 minutos de charla y que yo te ore. ¿Te hace falta más? ¿Cuánto te hace falta? No lo sé. Una semana, un mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años te hacen falta en la misma dirección. Para que sientas y para que veas lo que es Dios capaz de hacer. Para que sientas y para que veas lo que es Dios capaz de hacer. Pero evidentemente, como dice el texto de Isaías 59, le dice al pueblo, y eso es absolutamente válido: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y sigue enumerando la cantidad de cosas que hacía esa gente. Y pretendía que Dios los bendijera, que Dios estuviera con ellos, que no tenía ningún problema. No funcionan así las cosas en la voluntad de Dios. Ahora, lo otro tremendo, para que usted no se vaya con el ánimo por el suelo, porque yo estoy hablando a vuestro espíritu. Aquel que tiene oídos para oír, oiga. Aquel que quiere entender, que entienda. Te digo, la disposición de Dios es a levantar, a venir. La disposición de Dios es a que nosotros tengamos comunión con Él. Pero Dios no puede dejar de ser quien es para tener contacto con nosotros. Si nosotros estamos contaminados. Es simple. ¿Por qué se habla tan poco de este asunto? ¿Por qué se habla tan poco de esta cuestión, de esta situación? Y termino con esto. La bendición pastoral tiene un texto que lo voy a leer también. El texto es un Salmo 109, versículo 17. Dice: amó la maldición y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición, y ella se alejó de él. Después léalo y medite en esto. Esto lo escribió la pastora Adela, pero yo escribí ayer a la tarde exactamente el mismo texto sin que nos hubiéramos puesto de acuerdo con ella. Se lo enseñó el pastor Darío. Escribí el mismo texto. ¿Qué amas? ¿La maldición? ¿Te gusta más la maldición que la bendición?
¿Te gusta más? Amó la maldición y ésta le sobrevino. No quiso la bendición. Y la bendición se alejó. Ahora, querer la bendición no significa, ay, qué lindo, yo quiero que Dios me bendiga, que Dios me bendiga, que Dios me... No. No es así la cosa. Y yo quiero la bendición y voy a hacer lo necesario para recibir, para tomar, para merecer esa bendición. La salvación es gratis, pero la bendición se obtiene, se gana. Tiempo esto, mis queridos, de meditar en los caminos. Tiempo de meditar en los caminos, pues así lo ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. A ver dónde estamos. Si estamos bien parados en la fe, o estamos ahí tecleando y justificando que estemos así. Sí, lo que pasa es que la autojustificación. Pero Dios es misericordioso, Dios quiere levantarnos, Dios quiere salvarnos, Dios quiere comunión con nosotros, quiere bendecirnos. Quiere darnos todas esas cosas que Dios promete en su palabra. Él quiere, es de su voluntad, es de su naturaleza. Si amamos la bendición y queremos la bendición de Dios, ahí vamos, encaminémonos a buscarla en fe, en obediencia, y la recibiremos. Dale un aplauso al Señor. Un aplauso. Un aplauso para él. Amén. Los saludo. Hasta la próxima, con la gracia del Señor Jesucristo.